Sí, ya está ahí. Tengan buenos días. Ya casi terminamos esta jornada. Vamos a tratar de hacerla un poco más ágil para que no nos aburramos tanto. Aunque ya se tomaron el cafecito, ya despertaron, ¿verdad? Cuando hablamos de lumbalgia todos sabemos que significa solo dolor lumbar y nada más. Tenemos que saber cuál es la causa de la lumbalgia. Para saber cuál es la causa, tenemos que saber cuáles son las estructuras que duelen dentro de la columna y por qué duelen. Y para eso también vamos a revisar un poquito de la anatomía y un poquito de la fisiopatología, cómo es que la columna o por qué duele, por qué se daña. Si nos acordamos, pues tenemos la estructura, un segmento espinal significa la vértebra superior, el disco con la vértebra inferior. Esto es un segmento espinal. Cuando ya queremos correlacionar con estudios especiales, una resonancia magnética en este caso, vamos a ver con claridad qué es lo que hay dentro de la columna vertebral. Su vértebra, su disco, su integridad del disco, esto se evalúa en resonancias por estas imágenes que ustedes ven acá, que es como blanquito, grisáceo, se mantiene en línea con el hueso, ¿verdad? Y vemos también su parte posterior, su segmento anterior, su segmento posterior. Vemos que el canal espinal es bien amplio y por aquí baja, esta es la médula, por aquí van bajando las diferentes raíces nerviosas que van buscando su salida a nivel de los forámenes intervertebrales. Cada estructura, cada vértebra se articula con la vértebra inferior por medio de las facetas. Para que esta estructura no se dañe, no se destrabe, digámosle así, hay ligamentos que mantienen esa fijeza. Siguiente. Aquí vemos, aquí vamos viendo cómo está estructurado la médula espinal, que todos sabemos que termina por acá arriba, a nivel de L1, L2 más o menos, T12 en las mujeres. Vamos viendo que después de T12, L1 empiezan a salir las raíces nerviosas por cada nivel especial, por cada uno de L2, L3. Nosotros le llamamos al disco, dependiendo de las dos vértebras donde están. Este es el L5, S1, L4, L5, L3, L4, L2, L3, L1, L2, etc. Aquí vemos parte de los ligamentos. Aquí vemos cómo se van estructurando o formando dentro del canal espinal. El canal espinal, vemos cómo las raíces nerviosas buscan el foramen de salida. Vemos cómo el disco está formado por sus dos partes importantes, el núcleo y el núcleo pulposo y el anillo fibroso, eso en su integridad normal. Dentro de la vida humana, todos vamos a tener, el 85% de las personas vamos a tener un lumbago. Un lumbago, una lumbalgia es lo mismo, ¿verdad? Y a la edad de 50 años ya todos tenemos cambios degenerativos, todos porque es 95%, o sea, básicamente todos, ya tenemos cambios degenerativos. Los cambios degenerativos empiezan a los 35, 36 años, en que ya hay cambios artrósicos, ya el disco ya no está funcionando como debe de ser, se deshidrata, los huesos se van deformando un poco, las articulaciones también. Ya tenemos otros factores agravantes a la situación, ya estamos obesos, ya somos más sedentarios, ya padecemos de diabetes, etcétera. Entonces, a pesar de que hay daño ya en la mayoría de los discos o a esta edad ya todos tenemos un disco dañado, no significa que vamos a tener síntomas. O sea, cuando mandamos una radiografía, el 90% de las radiografías tomadas a los 45 años ya tenemos un daño, una degeneración. Ya me dice el radiólogo, disminución del espacio L4, L5, pinzamiento, etc. A eso no hay que hacerle caso, porque lo que importa son los síntomas. Puedo tener cerrados todos los espacios, pero si no me duele, ¿qué? No pasa nada. Pero cuando ya hay cambios más significativos de estas estructuras, cambia el agua y los proteoglicanos que hay adentro, hay degeneración de la fibra y también hay desgarros. El desgarro ya va generando cierto dolor. Aquí vemos, el disco es un amortiguador, ¿verdad? Hay áreas cartilaginosas alrededor del hueso y esto se llama, nosotros le decimos endoplato o platillo terminal, ¿verdad? Donde hay una unión ahí bien especial.
el hueso esponjoso y el hueso cortical. El esponjoso es básicamente donde están todas las trabéculas hemáticas. Cuando se van dando todos estos cambios en el disco, vemos lo que les dije, hay pérdida de la altura y el volumen, aquí salieron mal ya hay pérdida de la resistencia, o sea, este disco ya no está haciendo la amortiguación adecuada, entonces todas las cargas se refieren o se transfieren hacia el anillo, haciendo que este anillo vaya perdiendo su elasticidad, su fuerza, su resistencia para soportar nuestro peso. Y si a eso le sumamos que vamos aumentando de peso y algunos a los 50 años todavía se creen macho men y empiezan, no, yo voy a levantar este carro y me agacho, y no, yo te ayudo a levantar todas las cajas, al día siguiente ya no aguantan, ¿verdad? Entonces, a eso le vamos a ir agregando todo eso. Y en las mujeres la otra parte, ¿verdad? No, yo voy a hacer limpieza de toda la colonia, ¿verdad? Entonces, siguiente. Ahí vamos viendo por qué me duele, qué es lo que duele dentro de la columna lumbar. Puede doler la piel, el tejido celular subcutáneo, el tejido adiposo, ¿verdad? Los ligamentos, las cápsulas de las facetas, lo que le mencionaba. Las facetas articulares es una faceta, es una articulación, entonces también puede doler, también puede generar ruptura de la capsulita de los ligamentos que la contienen y generar dolor. También algo bien importante hoy día es la faceta, es lo que llamamos la articulación sacroilíaca. Son dos, una a cada lado obviamente. La articulación sacroilíaca es la unión del sacro con la pelvis y eso me puede generar inflamación a ese nivel. ¿Y qué es lo que va a pasar? Me va a generar dolor lumbar hacia la cadera, hacia el glúteo y a veces baja hasta la pierna, sin ser una hernia de disco o sin ser exactamente una radiculopatía. Los ligamentos que están en la columna que me pueden doler, el longitudinal, el interespinoso, el ligamento flava o amarillo, aunque este tiene mínima inervación, ¿verdad? Y la articulación sacroilíaca. Esto se lo voy a repetir a lo largo de toda la jornada, porque la articulación sacroilíaca confunde mucho. El término ciática significa dolor lumbar irradiado al miembro inferior, a cualquiera de los dos. Entonces la gente le dice la gota asiática, vean. Entonces, así dice, vengo por la gota asiática, o sea, hay otra gota de otro lado. Entonces, pero ciática es eso, ciática nada más significa dolor lumbar irradiado al miembro inferior. Entonces, la articulación sacroilíaca genera dolor que baja hasta la pierna. También puede doler el periósteo, ¿verdad? El periósteo, todos en algún momento nos hemos golpeado la chimpinilla y nos ha dolido, porque es el periósteo el que se inflama. Ahí donde vemos también que los cuerpos vertebrales también tienen periósteo y pueden doler. La dura madre, cualquier daño, realmente ya daño más directo, una punción lumbar y todo eso, por eso duelen. Y el tejido fibroadiposo que está ahí, las arteriolas, las venas epidurales, los músculos paravertebrales, esto es lo más importante. Dentro de todas las lumbalgias, el 90% quizás van a depender de problema muscular. No le andemos buscando más. O sea, lumbago agudo, que ayer me agaché, que ayer hice esto, que ayer hicimos esto con mi esposo y pues sí, vea. Entonces al día siguiente ya no se pudieron levantar. Eso es lo más probable que sea muscular, ¿verdad? No, bueno, ahí hemos tenido casos que a alguien le han sacado una hernia de disco por una posición medio rara, ¿verdad? Pero eso es más. Todo esto puede generar dolor, ¿verdad? Todo esto son los, o sea, para que ustedes vean que una lumbalgia hay que pensar en todo esto. ¿Cómo vamos a pensar en todo esto? La sintomatología, siguiente. ¿Qué es lo que me va a provocar daños? ¿Qué es lo que me va a provocar dolor? La degeneración y el envejecimiento articular, aquí vemos. Estas son las facetas, ¿verdad? Y se van dañando, se van erodando, se van artrosando, va perdiendo esa amortiguación que tienen y va generando osteofitos, o sea, el hueso se va deformando, se va perdiendo el cartílago hialino y se va haciendo más duro, más rígido y eso me va causando más dificultad. Ya de repente, estas ya truenan, generalmente no truenan si yo me agacho, pero de repente dicen, no, yo me agacho y ya me truena, significa que ya se está dañando esa articulación ya no es tan funcional como antes. Accidentes que generan microtraumas, macrotraumas,
el deporte obviamente, los que levantan pesas, los que juegan cualquier deporte, fútbol, básquet, etcétera, y la gente en nuestro medio, la gente trabajadora, ¿verdad? La gente trabajadora que se pasa agachando 10,000 veces en el campo, todos ellos pues generalmente hacen estos microtraumas y lo pasan haciendo desde que son adolescentes, desde los 15 años ya empiezan con el microtrauma. El sobrepeso lo que me hace es poner sobrecarga. Cuando tenemos sobrepeso, acuérdense que aumentamos el tejido adiposo en todo esto y el músculo se va poniendo más atrófico. Entonces, ¿qué va a pasar? El músculo lumbar ya no me va a aguantar para estar haciendo todos estos movimientos, porque vamos a tener más grasa también localizada a nivel lumbar. Por lo tanto, el músculo ya no me va a ayudar a darle fuerza, fortaleza a mi columna, a mi sostén, a mi columna vertebral. ¿Cómo se va dañando el disco? Acá está. Se pierde la altura, se pierde el volumen, se va perdiendo la elasticidad, las cargas, las fuerzas y las cargas se transmiten hacia el centro del núcleo y también el endoplato, lo que estábamos hablando, la platillo terminal, también va sufriendo cambios. Las articulaciones, las facetas también se van dañando, generan micro lesiones dentro de la faceta y el segmento se vuelve hipermóvil, generando osteofitos y estos osteofitos generan engrosamiento del hueso y a la larga estos osteofitos me van a hacer que el foramen por donde sale la raíz nerviosa se vaya adelgazando y vaya produciéndome ya lo que llamamos radiculopatía. Aquí vemos el disco, un disco normal, aquí ya vemos los cambios que se dan en el disco, distorsión de las fibras, hay roturas anulares y se pierde la altura, ya no es tan elástico y el agua interna del núcleo se va perdiendo. Vimos la resonancia pasada, la resonancia normal donde vimos cómo se veía el disco, bien hidratado, bien bonito, ya vamos a ver una más adelante. ¿Cuáles son las teorías, verdad? Hay cambios en la matriz que tienen la matriz del núcleo pulposo y la capa interna del anillo fibroso. Se producen factores de inflamación, citoquinas, óxido nitroso, lo cuales van dañando, ¿verdad? Van provocando inflamación alrededor del anillo. El anillo al verse inflamado ya genera dolor porque el anillo discal tiene fibras nerviosas que son fibras nociceptivas, por lo cual se transmite el dolor hacia arriba ya como dolor lumbar. Hay fibrosis del núcleo pulposo, se desorganiza el anillo, sufren desgarros y en algún momento dado, de repente yo ya tengo un disco dañado, lo que estamos hablando, 40 años, vengo yo y me agacho, que paso 10 minutos arreglando la llanta del carro, cuando me levanto siento el traboncito, el dolorcito, probablemente no me haya sacado una hernia, pero sí haya roto parte del anillo y creado una brecha por donde va a salir el núcleo pulposo. Se rompió el anillo fibroso, creo esa brecha y por ahí se va extruido, de ahí va a salir disparado un fragmento del núcleo pulposo generando una hernia discal. Siguiente. La enfermedad degenerativa discal, o sea, lumbalgia causada por la enfermedad degenerativa discal es una de ellas, una de las causas de lumbalgia, es lo más frecuente. Por eso vamos a tratar el tema exactamente ahora. Vamos a tratar de abarcar todo. ¿En qué consiste la enfermedad degenerativa discal? ¿Qué me engloba? Me engloba hernias, artrosis de la faceta, es lo que estamos hablando. Esto me va a provocar estenosis, o sea, el canal se va cerrando un poquito más, ciática, el dolor. Y esto porque todos los problemas mecánicos que se van dando en la columna actúan juntos para irme provocando más daño y círculo vicioso. Se va reduciendo el espacio, yo genero más trauma, se me hace menos, es como un amortiguador del carro. Si yo daño un amortiguador de adelante y lo dejo así, no lo cambio, se me van a arruinar otras piezas. Los que saben un poquito de carro, ya la flecha, la no sé qué, el soporte no sé cuánto, los hules de no sé dónde, pues lo mismo. Si nos dejamos el disco dañado, ahí va a ir empeorando la cosa. Siguiente. Aquí vemos lo que les estaba hablando, todos los cambios que se dan en las vértebras, en los discos.
Básicamente una resonancia. Aquí vemos, ¿vieron? Se fijaron en la anterior, ¿verdad? En la normal. Miren, aquí todos los discos ya están negros, ya salen de su puesto, y el canal espinal, si ustedes se fijan, se cierra, pero no se cierra solo por los discos, ojo, sino que también se cierran por la parte posterior. ¿Y qué es lo que hay aquí? ¿Por qué se me cierra esto? Porque aquí está la faceta, porque ahí está el ligamento amarillo. Cuando se va cerrando el espacio, aquí disco normal, disco degenerado, pero en buen sentido, disco abultado, ¿verdad? Aquí, o sea, este disco ya se dañó, se rompió y se le salió un fragmentito. Esto es un disco abultado, aquí. Y disco herniado, o sea, aquí ya se le salió el núcleo pulposo hacia el foramen por donde sale la raíz nerviosa y ya genera el dolor del nervio ciático. Disco delgado, este disco, aquí básicamente lo que hizo es nada más que el disco se dañó, ya no hay amortiguación, ya el carro se nos está arruinando y nos arruinó las demás llantas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El carro va a andar bailando todo el tiempo. Aquí lo que sucede es el dolor lumbar crónico. ¿Por qué? Porque todos los huesos ya me están chocando, el de arriba ya no tiene protección con el de abajo, se forman osteofitos. Esto me genera inestabilidad, o sea que la vértebra ya hace un movimiento extra. Las partes posteriores, que esto es esto de acá, también se me dañan, se me engruesan y me generan más dolor porque las facetas también me duelen. Entonces es un círculo vicioso que ya no lo vamos a poder resolver así nomás. Siguiente. Aquí vamos, un resumen. Se pierde el tejido normal, todas las estructuras pierden su función normal de protección, de amortiguación. Los cambios son graduales, es lo que les digo, ¿verdad? El trauma acelera. Generalmente hay pacientes que ya tienen sus discos degenerados, sus discos dañados, y de repente sufren una caída. No es que se haya quebrado, vea, con la caída de su altura, etcétera, sino que simplemente se hizo una fisurita extra del disco y esto le ocasionó más dolor. Los cambios degenerativos no son siempre sintomáticos, que es lo que les estoy diciendo. Tenemos abuelos, allá el abuelo de 70 años que todavía anda subiéndose en el caballo, que todavía se sube al palo de Pepeto a bajar cosas, ¿verdad? Y no tiene dolor de nada, y entonces, abuelo, bájese de ahí, vea. Entonces, los cambios se van incrementando hasta provocar un problema que se llama osteoartritis o artrosis lumbar o artrosis espinal. Estos cambios, fíjense que todo lo que estamos hablando corresponde a lo lumbar, pero lo mismo sucede a nivel cervical y a nivel dorsal. La fisiopatología cambia un poquito por la mecánica. La columna lumbar me recibe el peso de todo el cuerpo, ¿verdad? La parte del tronco está cargado en la parte lumbar y la cervical solo me carga el cuello. Entonces la mecánica o la fisiopatología o todos los factores que me van a intervenir creando el problema lumbar son diferentes a nivel cervical. Sin embargo, la degeneración siempre va a ser la misma. Siguiente. Lo mismo, vamos a ver qué es lo que me duele. La piel, la gente refiere a veces dolor con ardor, dolor quemante a nivel lumbar, pero ese es más que todo por estiramiento de las fibras, es más que todo fibras locales que se dañan. No es que el hormigueo que se siente tenga que ver con problemas neurológicos ciáticos, sino que simplemente es la piel que tiene terminaciones nerviosas también que pueden doler. Alrededor de los ligamentos también tienen terminaciones nerviosas que pueden doler. Las facetas, las cápsulas de la faceta y otra vez la articulación sacroilíaca, los ligamentos, el periósteo, la dura madre, las venas y los músculos paravertebrales. Siguiente. Ya hablando de radiculopatía, ¿cuándo vamos a tener la radiculopatía? Cuando ya este disco, cuando ya un fragmento del disco se salió hacia el foramen y ya me provoca compresión de las raíces. Aquí tenemos que ver el nivel, esto es bien importante, porque esto va a dar sintomatología asociada al dermatom. El L1, L2 en la región inguinal, ¿verdad? La debilidad se va a dar en flexión de las caderas y el nervio que está afectado es el cremastérico. Casi nunca lo sacamos, pero ahí está. El L3, ¿verdad? El tronco, la parte de la rodilla hacia arriba, ¿verdad? La parte del muslo también. ¿Qué me afecta el L3? La extensión de la rodilla.
esto, o la flexión de la cadera, la flexión y la aducción también. El reflejo afectado, el patelar, ya bajamos. El L4 ya vamos más abajo, la parte anterior de la pierna, la parte anterior de la pierna, la extensión de la rodilla también, el reflejo patelar. Y el L5 y el S1, los más frecuentes son el L4, L5 y el L5, S1, que son los más dañados, ¿verdad? Vamos a tener también la parte posterolateral, la pierna, la parte lateral de la pierna, la parte medial del pie, y también, y aquí el reflejo que se afecta el patelar y el aquilo. El S1, también la parte posterior de la pierna, la parte lateral del pie, la pierna, pie, ¿verdad? El dermátomo, aquí estamos hablando de dermátomo, la distribución del dolor, dermátomo y el músculo o la acción muscular que se ve afectada. Entonces, si ustedes se fijan, obviamente todo lo lumbar va a tener que ver siempre solo con miembros inferiores, nada que ver con espalda, porque muchas veces nos dicen me duele la espalda, ahí viene con radiografía lumbar. No, tenemos que repreguntar bien eso, dónde realmente es el dolor, si es dorsal. La gente le dice espalda a toda la espalda, pero tenemos que evaluar bien si es dorsal, lumbar. Y a veces también cuando hay problemas cervicales, el dolor se va hacia la espalda medio alta. Siguiente. Factores de riesgo. ¿Quiénes van a estar con mucho dolor? Obviamente en la edad avanzada ya nos duele hasta el pelo, ¿verdad? Cuando cumplí 40 años, al día siguiente me dolían las rodillas, ¿verdad? Trabajos pesados, los que hemos trabajado mucho, levantando cosas, los que trabajan en cargas, en los mercados, en nuestro caso, en haciendas y todo eso. Posturas prolongadas, mucho tiempo sentado. ¿Qué pasa con la gente que pasa sentada mucho tiempo? Se atrofian los músculos lumbares porque no los están utilizando, porque no hay movilidad y pasan en una misma posición, se atrofian. Acuérdense que la parte muscular tiene mucho que ver en el sostenimiento del cuerpo. Hay cargas y torsiones y vibración, exceso de carga, exceso de torsión, hacer estos movimientos. Hay mucha gente que se ha sacado una hernia sin hacer fuerzas. ¿Qué es lo que han hecho en el baño? Que está aquí la regadera, dan vuelta para agarrar el jabón, champú, lo que sea, y ahí se salió el disco. Ese es el único esfuerzo que han hecho. Y otros amanecen con dolor. Factores psicológicos para el dolor lumbar, eso ya lo hemos visto, los que ya vemos mucho paciente, saben que el factor psicológico es bien importante. Depresión, personas que no quieren estar ya en el trabajo. ¿Quiénes ven pacientes de bienestar aquí? Los de bienestar no quieren estar en el trabajo, todos piden incapacidad cada rato. La ansiedad que les da estar trabajando, la obesidad, ya se los menciono otra vez. Cigarro, uso, exceso de drogas, escoliosis severa. Y la otra ya ni me acuerdo porque no se lee. Siguiente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a evaluar la columna lumbar? Este lo conocemos como signo de la Segue, sin embargo no es el signo de la Segue. Este se llama estiramiento directo, leg straight raising, o sea, estiramiento de la pierna, ¿verdad? Lo que hacemos es elevar el miembro hasta esta altura, acercar a los 90 grados. A los 90 grados nos duele a todos que nos estiren así la pierna. ¿Cuál es el signo más positivo? 30 grados y ya genera un dolor insoportable, este es el positivo, ¿verdad? Porque aquí a todos nos va a dar dolor, sobre todo los que somos más, que no hemos hecho ejercicio nunca, ahí sí nos va a doler todo. Entonces, esto es lo más importante. Entonces, ¿cuál es el signo de la Segue? La Segue lo que se hace es hacer una flexión de la pierna, nada más a 90 grados acá, y dorsiflexión del pie, y generar. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Estirar el nervio ciático. Estirar el nervio ciático obviamente va de la parte lumbar hasta el dedo gordo, el dedo pequeño del pie, y lo estiramos. Al estirarlo va a generar la estimulación del nervio hacia arriba, donde está comprimido, y va a generar el dolor. El Bragar, otro de los más frecuentes que se hacen, levantarlo a 30 grados, más o menos, 30, 40 grados, hacer la dorsiflexión. Este dolor también va a ser exquisito. Y este se los traigo acá, que es la maniobra de Favere, ¿verdad? ¿Para qué? Este es para diferenciar. Estos dos son bien positivos a radiculopatía y este es negativo a radiculopatía. Si me duele
la abducción de la rodilla sobre la otra pierna, ese problema es de cadera, no es de columna, es puramente de cadera. Siguiente. Ya adentrándonos un poquito en el tema, aquí vemos qué es lo que sucede, un fragmento del disco que se fue hacia atrás. Este que vemos aquí es el ligamento longitudinal posterior que se estira y también genera dolor, o sea que aquí hay un triple dolor. Se rompió el disco, genera dolor, se levantó el ligamento, genera dolor, aquí está metido, por aquí pasa la raíz nerviosa, genera dolor. O sea, todo lo hemos visto, un paciente que en cama, que no lo podemos levantar, que medio lo movilizamos y le duele, es una hernia de aquí a Miami. Siguiente. Esos son los niveles de herniación, ¿verdad? Desde leve hasta el severo. Herniación nuclear es un fragmentito nada más, pero genera cierto dolor, cierta ruptura. La protrusión, la extrusión es cuando ya el fragmento ya busca su salida, y secuestro es cuando el fragmento ya buscó su salida y se traba, incluso se traba dentro de los ligamentos longitudinales que están ahí posteriormente. Siguiente. Toda la enfermedad degenerativa me va a terminar también en probablemente estenosis lumbar. ¿Qué es estenosis lumbar? Aquí vemos el disco que está agrandado y digamos derramado, desparramado hacia todos lados. No hay un nivel, no hay un lugar derecha, izquierda, no hay un lugar hacia donde predilecto, pero también vemos esto. Las facetas tienen un líquido aquí, esto ya es también problema. La faceta se puso esclerótica, grandota, miren aquí incluso está como que es pelotita. Ahí está. Esto es lo que sucede, faceta, esta es la faceta inferior de la vértebra, la faceta superior, este es el ligamento amarillo o flava, ¿verdad? El canal espinal, el disco que está desparramado hacia todos lados. ¿Qué sucede aquí? Que esto no se dio en lapso de un mes, 2 meses, esto ya lleva años. Entonces aquí el paciente presenta con el típico caso que nosotros conocemos como claudicación neurogénica. ¿Qué significa esto? Que el paciente caminaba 4 o 5 cuadras o 10 cuadras, de repente ya solo camina 5, de repente 4, de repente 3, y de repente tiene que hacer esto, camina y le hace así, para aliviar un poco la tensión que hay dentro de la columna, es hacer esto, estira el espacio, abre el espacio, o se acurrucan así haciendo esta posición, para lograr liberar el espacio y poder seguir caminando. Si no, las piernas se le entumecen, se le duermen, genera dificultad para deambular, y esto va a ir incrementando con el tiempo. Siguiente. Aquí vemos lo mismo, aquí está el disco, la faceta, la esclerosis de la faceta, aquí está la faceta, y esto es la O, es osteofito. O sea, el hueso ya se dañó tanto, este es el endoplato, el disco, el hueso se dañó tanto que ya formó osteofito, 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 el ligamento amarillo, y ahí está la raíz nerviosa bien atrapadita. Siguiente. El alma mater para muchos de nosotros, la segunda alma mater. Siguiente. Bueno, vamos a empezar con el tratamiento. ¿Qué pacientes son los que tenemos que operar realmente? ¿Verdad? A todos van a decir por ahí. El dolor, cuando el dolor ya está empeorando, el dolor es incapacitante, cuando hay dolor más debilidad, entumecimiento, hormigueo de las piernas o de los brazos, hablando del cuello, cuando ya se pierde sensibilidad, cuando hay debilidad o trastorno esfinteriano, ¿verdad? Ya sea anal o vesical, y también cuando hay pérdida del control de esfínter, ya este es casi que absoluto. Aquí están otras imágenes de lo que sucede, hacia dónde se sale. Generalmente el disco se sale hacia un lado, provocando una compresión de la raíz nerviosa a cualquiera de los dos lados, es lo más frecuente. Siguiente. La disectomía convencional, esto es lo que llamamos laminectomía nosotros. La laminectomía es quitar la espina, quitar la lámina que está obstruyendo también para llegar hacia donde está el fragmento del disco herniado. Esta es una disectomía convencional, digamos, haciéndolo menos invasivo, solo logramos quitar el fragmento de lámina que está ahí. Con todos los instrumentos especiales entramos hasta donde está el fragmento de disco y sacamos el fragmento de disco que se ha herniado. Siguiente. Hoy en día ya hay muchas más tecnologías
En el país sí hay, pero son caras, son mucho más caras, obviamente es cuestión económica. En los hospitales nacionales, en algunos, bueno, el único que tiene neurocirugía es el Hospital Rosales, y el Seguro Social que tiene tecnología, y los médicos ahí pues tratan de hacerlo mejor en ese aspecto. Las mínimamente invasivas, ya usamos laparoscopio para entrar solo en el fragmentito, en el nivel donde está el disco, ¿verdad? Y podemos hacer una nucleotomía percutánea o una microdisectomía, donde también usamos microscopio, o artroscópica, en el que también usamos un endoscopio muy pequeño. Hacemos una incisión por ahí, metemos todos los instrumentos y tratamos de quitar el fragmentito a través de estas dos situaciones. La percutánea, pues ya actualmente desde 1983 en otros lados, en nuestro país es más reciente. Sin embargo, como les digo, ocupar un aparataje para utilizar esto sale mucho más caro. Se habla de que puede ser con anestesia local, igual yo prefiero sedación, sedarlo un poquito, porque sí molesta. También aquí el paciente, no todos los pacientes van a ser candidatos a una cirugía mínima invasiva, ¿verdad? Mucha gente le pregunta, mire doctor, ¿y usted opera con láser? Jamás, vea, columna no se opera con láser, láser es otra cosa, láser argón y láser son un rayo directamente específico para eso. Esto es endoscópico o mínimo invasivo, así nada más, porque mucha gente pregunta eso, y eso, el láser en columna no existe, siempre tenemos que abrir, y eso ya no es láser, eso es endoscópico. Entonces, siempre todos los procedimientos, no solo en columna, en cerebro, en todo lo demás, todas las cirugías tienen que estar bien indicadas. ¿Qué significa? Que yo no me voy a meter a hacer una cirugía pequeña, mínima invasiva, con la estenosis que le enseñé antes, porque no voy a poder liberar toda el área que está dañada. Puedo liberar un pedacito ahí cerquita y ahí trabajar, pero eso no me va a liberar. Por ejemplo, aquí me puede liberar el lado derecho y también el lado izquierdo, pero con todos los problemas que vimos, que hay que quitar el ligamento, que hay que quitar la faceta, que hay que quitar esto, varias cosas, entonces no voy a poder hacer toda la liberación de los nervios que quiero hacer con una mínima invasiva. Entonces, aquí está, por ejemplo, si la herniación del disco es mayor del 50% del diámetro antero-posterior del saco dural, la cirugía no será satisfactoria. El disco es como amelcochado, como acaramelado, así que sacas un pedazo y se viene fragmento, no se viene todo. Entonces hay que ir y empezar y estar en ese es un vaivén de estar con la pinza sacando fragmento tras fragmento, que muchas veces podemos generar complicaciones al hacer esto. Entonces, cirugías pequeñas, discos pequeños, cirugías pequeñas. Siguiente. Y también que hay otros tratamientos también alternativos, ¿verdad? La endoscopía, aquí vemos, esto no es endoscopía directamente, esto son una cirugía tubular, que básicamente metemos un tubito y por ahí estamos metiendo todos los instrumentos. Se puede usar para descompresión cerrada de las raíces. Aquí sí se puede usar con láser, pero igual siempre hay que herir, siempre hay que causar y meter otros aparatos. Para biopsias, para fusiones, ¿verdad? Percutáneas, descomprimir, y también corrección de cifosis y de drenaje de abscesos. Eso lo vamos a ver más adelante. Siguiente. ¿Qué es la fusión lumbar? ¿Verdad? Cuando ya tenemos una hernia y cierta movilidad del segmento, o sea, el segmento vertebral ya no está funcionando bien, esto ya hace un movimiento antero-posterior que me genera dolor mecánico, tenemos que recurrir a esto, quitar el disco, aquí se quitó, y en donde estaba el disco levantar el espacio y amarrar todo esto con unos tornillos. Y entonces aquí existen 3 técnicas, ALIF, PLIF y TLIF. Cada una, el abordaje es un poquito diferente, este es anterior, posterior y este es transforaminal, ¿verdad? Aquí se puede hacer abierto completamente, laparoscópico, ¿verdad? Multiniveles, un solo lado, y está indicado cuando hay enfermedad degenerativa discal con estenosis y degeneración del segmento, y cuando hay espondilolistesis. ¿Qué es espondilolistesis? Es esto que les estoy contando,
que la vértebra se ha movido un poquito hacia adelante, ya sea un 5%, 10, 25, 50%, así son los grados. Eso se llama espondilolistesis grado 1, grado 2 o grado 3. Siguiente. Las prótesis de disco es lo, digamos, novedoso, está en estudio, está en investigación. Ya salieron los primeros lumbares que no dieron los resultados esperados, pero hay prótesis discales cervicales porque soportan menos peso, son más resistentes, no hay tanta carga como las lumbares. Estas todavía están en estudio, ya están saliendo al mercado, pero igual, cada una vale por lo menos unos $5,000 a $7,000 solo la prótesis. Es para un nivel, para enfermedad degenerativa discal y sin listesis. Siguiente. Ahí están las prótesis, aquí quedan las cervicales, una gran diferencia, son más pequeñas también, obviamente. Siguiente. ¿Cuáles son los otros tratamientos que oímos, incluso aquí en el país? Ya suenan bastante, la quimonucleólisis con quimopapaína, también provocamos también, vamos a ver más adelante, aquí lo que se hace es quemar el núcleo pulposo, se introduce una aguja, se trata de evitar la raíz nerviosa y quemar, básicamente esto lo que hace es quemar el núcleo pulposo que se ha herniado. Sin embargo, puede haber inyección intratecal y provocar paraplegia y otras complicaciones más. Aquí lo vemos. Indicaciones son discos herniados, no extruidos, o sea, un disco bien pequeño. Nosotros contamos con un diagnóstico que se llama dolor discogénico. Esos discos que están dañados, que están rotos sin estar herniados, provocan dolor. Esos son más sensibles de tenerlos, de hacerlos con este tipo de procedimientos. Y yo me inclinaría por la radiofrecuencia percutánea, porque también lo que hace es introducir su aguja hasta donde está el disco y quemar el disco, quemar las raíces nerviosas que generan dolor, y eso me va a calmar el dolor grandemente. Siguiente. Bloqueos. Los bloqueos, pues ahí usamos esteroides, usamos otro tipo de medicamentos para bloquear el dolor. Bloqueamos la raíz nerviosa que pueda estar un poquito comprimida. Hay raíces nerviosas que están muy comprimidas y pueden no generar dolor, y hay raíces nerviosas que están levemente comprimidas y comportarse como una hernia gigante. Y hay otras, hemos visto casos en que tenemos hernias grandes y no generan mucho dolor. La ozonoterapia, pues también pueden tenerlo en cuenta, aunque sin embargo nosotros como neurocirujanos, la mayoría no la recomendamos, ¿verdad? Hay muchos efectos adversos. Generalmente no quitas la causa exacta del dolor. Siguiente. Otras de las cosas que pueden surgir por ahí, pero que tampoco son efectivas. Siguiente. Vamos al futuro siempre, los métodos biológicos para regeneración discal, ¿verdad? Restablecer la matriz y la biomecánica del disco, eso es lo que se está estudiando, detener el proceso inflamatorio degenerativo que se está dando en ese nivel, reparar las disrupciones que pueda tener el disco y restablecer la inervación, o sea, restablecer la fisiología del disco, ¿verdad? Todo esto es lo que se está estudiando todavía, pero mientras no tengamos ningún resultado muy claro, pues vamos a seguir con los mismos patrones que llevamos. También la tracción, esto ya me lo ha preguntado mucho paciente, que si es bueno esto, genera alivio del dolor, ¿verdad? Porque si se fijan o si regresamos a la fisiopatología, la compresión, la sobrecarga, el peso, todo eso es lo que me está generando el deterioro de la columna. Ok, estirémoslo, sí, perfecto, mejoró, pero con los días volvemos a lo mismo, el peso otra vez, estamos gorditos, seguimos haciendo, trabajando, etcétera. Entonces el dolor va a volver, o sea, la tracción me va a aliviar por unas 20 minutos. No, yo creo que dura su par de semanas la tracción, pero no es que vaya a ser la panacea de tratamiento del dolor. Y sí, para mí sí la panacea sí es la fisioterapia, porque la fisioterapia me controla el espasmo muscular, me desinflama las facetas un poquito, me
calma el dolor local que tenemos. O sea, la fisioterapia bien dada, no todos los fisioterapistas tienen todos los aparatos esenciales, porque hay uno que se llama TENS, hay uno que se llama ultrasonido, hay otros diferentes aparatos que me causan analgesia local, y la profundidad también de los aparatos es bien importante, porque algunos, si tenemos un paciente muy obeso, el aparato tiene, creo que una profundidad, hay unos de 10 centímetros, hay unos de 5 centímetros, y si tenemos un obeso no le va a llegar ni a 2 centímetros, ¿verdad? Entonces eso es bien importante también. Y la fisioterapia va de la mano con la educación espinal. ¿Por qué? Porque lo que me está dando el dolor es cómo manejo mi columna, cómo me siento, cómo manejo cuando voy sentado, cuando voy manejando, cómo estoy trabajando, cómo estoy en la oficina, la posición que tengo. Todo eso sirve para evitar el dolor permanente. Bueno, muchas gracias.